Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí recortando unas partes de la Biblia, unos versículos de la Biblia y pegándolos a ver cómo me va este estudio de la Biblia que quiero hacer. Pues a ver cómo sale. Agarro un versículo, lo corto y lo pego. Y ya voy haciendo mi estudio de la Biblia y a ver qué tal, a ver si se entiende lo que quiero hacer. Aquí agarro, recorto otro versículo de la Biblia y voy armando mi rompecabezas bíblico, lo pego y entonces vengo y aquí armo el otro pedazo de la Biblia y parece como algo cómico, pero la verdad es que muchas veces podemos decir de la Biblia lo que se quiera. Una frase muy común es que alguien abrió la Biblia y leyó donde dice Judas se ahorcó y de repente lee otro versículo y dice anda y haz tú lo mismo. Por supuesto, Judas se ahorcó es una parte de la Biblia, pero anda y haz tú lo mismo es otra parte de la Biblia donde Jesús le dice a alguien que haga lo que hizo el samaritano. Pero si recortamos un pedazo de la Biblia aquí, recortamos un pedazo de la Biblia acá, después la persona abrió en otra parte y dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y luego, otra parte dice, porque no hay Dios. Son distintas partes de la Biblia que podemos recortarlas y ponerlas juntos y decir básicamente algo que no es lo que está diciendo la Biblia. ¿Cómo estás? Es que he hecho pequeños cortos estudios para aquellos que realmente quieren entender un poco mejor la Biblia y con la ayuda de Dios tengo aquí algunos principios que sé que te van a ayudar. Mi nombre es José Salcedo y espero que puedas disfrutar estos principios. Y vamos a comenzar con el primero. El primero es si realmente quieres entender mejor la Biblia, tienes que entender que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Y para eso necesitamos entender las referencias que tienen otros textos comparado una escritura con otra. Por ejemplo, si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, yo puedo preguntarme, ¿quién es el Verbo? Puedo yo filosofar y decir, bueno, el verbo, ¿qué verbo sería? ¿Sería el verbo comer, el verbo jugar, el verbo reír, el verbo amar? O me acuerdo de la canción de Arjona que dice, Jesús no es verbo, sino es sustantivo, y muchas cosas más. Pero si yo continúo leyendo, dice ahí en el mismo Evangelio de Juan, que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces la misma Biblia me va diciendo quién es ese verbo, que es el que se hizo carne y que era el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúo leyendo en el Evangelio de Juan y dice que hubo un hombre llamado Juan que vino a dar testimonio de la verdad, testimonio del Mesías, que él no era el Mesías. Entonces, al leer yo Juan 1.1 veo que ese verbo estaba en el principio, que ese verbo estaba con Dios y que ese verbo era Dios y que ese verbo era el unigénito Hijo de Dios que fue anunciado por Juan y que es nuestro Señor Jesucristo. Y te das cuenta de que la Biblia interpreta a sí mismo la Biblia, es el primer principio para poder entender mejor la Biblia. Y eso lo hacemos cuando tomamos la referencia de un versículo bíblico con otro versículo bíblico y así no tenemos que inventar, filosofar, porque la realidad es que la mayoría de las personas no leen o estudian la Biblia. Eso yo me di cuenta a temprana edad. En una vez que me tocó predicar en la iglesia, era el servicio de jóvenes, era muy jovencito, era un adolescente. Y de repente en mi prédica, en mi enseñanza, dije que Jesucristo había sido hecho maldito por nosotros en la cruz, porque estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Y después de mi prédica se acerca a mí una señora anciana de la iglesia que tenía muchos años y me preguntó, ¿dónde está eso, hermano? Yo era un adolescente de 16, 17 años y me preguntó, ¿dónde está eso en la Biblia? Nunca lo había leído.
Y anteriormente las personas escuchaban prédicas de cassettes o de televisión. Ahora lo hacen por internet, pero igualmente, lastimosamente, la mayoría de personas, creyentes y no creyentes, no estudian o leen la Biblia. Así que si tú quieres entender mejor la Biblia, tienes que entender que la Biblia se interpreta a sí misma y la referencia de un versículo comparado con otro versículo nos va dando la luz y el entendimiento. Otro principio es que el contexto de lo que lees, de ese texto que estás leyendo o estudias. En otras palabras, no poder recortar, como hice hace un momento, unos versículos y pegarlos aquí y pegarlos acá y poder decir lo que querramos, sino que tenemos que leer cuál es el contexto, el principio número 2, el contexto de lo que estamos leyendo. Que de qué se trata toda esa historia, de qué se trata toda esa exhortación o ese párrafo. No podemos sacar una parte y decir lo que querramos, porque tiene un mensaje completo y básicamente un mensaje de principio a fin y Apocalipsis. Así que te dejo las dos referencias primeras. La Biblia se interpreta a sí misma. Si quieres realmente entender mejor la Biblia, un texto explica otro texto. Y número 2, que tenemos que leer un texto dentro del contexto de lo que se está diciendo. Para continuar estos principios, suscríbete al canal de YouTube o mira en la página donde estás mirando esto de aquí para continuar con otros principios más si realmente quieres entender mejor la Biblia. Adiós.